La incertidumbre política en Estados Unidos ocasionó alta volatilidad en los mercados financieros. A inicios de la semana pasada, los índices de bolsa aceleraron su impulso alcista, especialmente el Dow Jones, tras el intento de asesinato a Donald Trump. Eso se debe a que eso aumenta las probabilidades de que Trump gane las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Por otro lado, el índice del dólar se debilitó debido a que Trump ha dicho abiertamente que prefiere un dólar débil. Sin embargo, hacia finales de la semana, los índices de bolsa, todos en Estados Unidos, retrocedieron hacia abajo al aumentar la incertidumbre política, debido a que posiblemente Biden se aleje de la campaña presidencial. Hola amigos y amigas, durante la semana pasada tuvimos alta volatilidad en los mercados financieros y esperemos saber si durante esta semana continúa la incertidumbre política. Para esta semana hay varios datos importantes en el calendario económico, como el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. También tenemos los PMIs de manufactura y servicios, tanto de Estados Unidos como de Europa. Adicionalmente, para el viernes tenemos el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. El índice del dólar retrocedió hacia abajo a inicios de la semana, pero a finales de la semana regresó otra vez al alza, debido a que el dólar empezó a actuar como instrumento refugio, y es por eso que el dólar se fortaleció, mientras que las acciones retrocedieron hacia abajo durante el jueves y el viernes de la semana pasada. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos ver cómo el índice retrocede hacia abajo desde la zona de máximos históricos en los 41.270 puntos y se acerca a la zona de los 40.000 puntos, nivel que estuvo actuando como resistencia en el pasado y que ahora podría actuar como soporte para el Dow Jones. El S&P 500 también retrocede hacia abajo desde máximos históricos en los 5.670 puntos. De continuar retrocediendo más a la baja, podría llegar a visitar la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 5.424, donde podría encontrar un soporte. El Nasdaq 100 también retrocede hacia abajo desde máximos históricos en los 20.800 puntos y se acerca a la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 19.500. Esta zona podría actuar como soporte para el Nasdaq 100. De rebotar de aquí hacia arriba, esa zona de máximos históricos podría actuar como resistencia. El Russell 2000, el cual inició la semana con un fuerte impulso alcista, vemos que hacia finales de la semana retrocede también a la baja al aumentar la incertidumbre política en Estados Unidos. De continuar retrocediendo más hacia abajo, posiblemente la zona de los 2.150 puntos actúe como soporte, ya que en el pasado estuvo actuando como resistencia. En América Latina, el Bovespa de Brasil frena su impulso alcista antes de llegar a los 130.000 puntos. Esta zona de los 130.000 puntos ha estado actuando como resistencia en el pasado y retrocede hacia abajo. Un poco más abajo, tal vez la zona de los 126.000 puntos actúe como soporte para el Bovespa de Brasil, y de regresar hacia arriba podría venir a visitar los 130.000 puntos. Por encima de este nivel, la próxima resistencia más relevante para el Bovespa estaría en los 132.000 puntos. Como dijimos, el índice del dólar empezó la semana pasada a la baja, pero después retrocede hacia arriba. Con el dólar hay que tener en cuenta que en ocasiones actúa como instrumento refugio, y es por eso que el dólar regresa hacia arriba, aunque todavía se mantiene la posibilidad de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés en septiembre. Y todo depende de cómo salga el dato de inflación del PCE de este viernes. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos cómo el índice estuvo retrocediendo hacia abajo, pero llegó al 103.34, de donde rebota hacia arriba. Hacia arriba tiene una buena zona de resistencia con la media móvil exponencial de 200 días y la media móvil exponencial de 55 días. De regresar hacia abajo y romper por debajo del 103.34, el próximo soporte para el índice del dólar podría estar alrededor del 103.00, seguido por el 102.00. Frente al peso mexicano, el dólar intenta recuperar algo de terreno y llega a la zona del 18.00, donde estuvo oscilando, sin tomar una dirección clara a corto plazo, pero de aquí de continuar subiendo, la próxima resistencia estaría alrededor del 18.50.
Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte, pero no la ha respetado muy bien. Vemos que en ocasiones la rompe hacia abajo y en otras ocasiones la rompe al alza. Frente al real brasileño, vemos como el dólar aceleró su impulso alcista después de que rebotó al alza desde el 5.40 y es posible que vuelva a visitar la zona del 5.70, donde podría encontrar una resistencia. Hacia abajo, el 5.40 seguiría siendo su soporte más relevante a corto plazo. Incluso los bienes básicos estuvieron retrocediendo hacia abajo hacia finales de la semana pasada. El oro, la plata y el crudo se debilitan, pero el oro todavía podría regresar otra vez al alza, ya que mantiene la tendencia alcista a corto y medio plazo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro retrocede hacia abajo hacia esta zona del 2400, nivel que estuvo actuando como resistencia en el pasado, pero que ahora podría cambiar de función a soporte. Pese al retroceso bajista en el oro, todavía se mantiene esa tendencia al alza a corto plazo y es posible que llegue a la zona del 2500. La plata se debilita desde la zona del 31.00 e intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Esa media móvil exponencial de 55 días ha actuado como un buen soporte dinámico para la plata en el pasado, pero en esta ocasión, de llegar a confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil, la plata podría venir a visitar la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 26.67. El petróleo se debilita no solo por la incertidumbre política en Estados Unidos, sino también porque la OPEP y sus aliados acordaron aumentar la producción de petróleo. Adicionalmente, se espera una desaceleración económica en China. Y recordemos que China es el principal importador de crudo en el mundo. Así que si baja la demanda por petróleo en China, el crudo se debilita. Vemos cómo cae hacia la zona del 78.00, donde podría encontrar un soporte, pero por debajo de ese nivel ya su próximo soporte más relevante estaría alrededor del 76.00. El Brent también acelera su impulso bajista por debajo de las medias móviles exponenciales de 200 y de 55 días. El Brent cae hasta la zona de los $82 por barril y de continuar cayendo, ya su próximo soporte más relevante estaría en este mínimo alrededor del 76.64. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces a ver cómo siguen reaccionando los mercados financieros durante esta semana a los datos económicos que tenemos en el calendario, los PMIs de manufactura y servicios de Estados Unidos y de Europa, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y el PCE, Personal Consumption Expenditures, del viernes. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.